Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. La selección española revalidó la medalla de plata en los mundiales de stand-up paddle y paddleboard celebrados en Francia, con un total de 11 medallas, 4 de oro, 2 de plata, 2 de bronce y 3 de cobre. La gallega Esperanza Barreras destacó en el equipo español al subir 2 veces a lo más alto del podio. 2 medallas de oro en las modalidades de sub larga distancia y en sub technical race. Jon Azpuru nos lleva hasta Mundaka para recordar una de las sesiones más recordadas con los mejores surfistas del mundo en 2006 y que dejaría una huella permanente en la historia del surf europeo. Los fondos están en su sitio, el viento acompaña y las buenas marejadas no paran de llegar a las landas. Ha sido un mes de septiembre excelente para el surfing en las olas de Hossegon. Guillermo Fonseca ha crecido surfeando las excelentes olas de la costa de Peniche, por lo que no hay mejor guía para mostrarnos todas las joyas que posee la localidad portuguesa, entre ellas Supertubos. Jonathan Melendres, el Gordo, emprende un viaje al Cabo del Este, en Baja California, acompañado de sus amigos en busca de olas y algo más, la plenitud del mar y la conexión con la naturaleza. Limitless es una iniciativa basada en un programa de alto rendimiento que llevó a 4 de los surfistas más prometedores australianos a la ola de Pitson Hill, en Mentawai, junto con el ex surfista del CT, Josh Kerr. Spotless muestra al hawaiano Al Villager en un recopilatorio de baños en Jaws a principios de este año. Una ola que conoce a la perfección y en la que siempre le verás bien situado cuando la serie marque el horizonte. El australiano Tim Bonison nos recuerda con Dancing with the Monsters que su 9ª temporada filmando en Nazaré está a punto de comenzar y lo hace con momentos inéditos del anterior. Con estas imágenes tan espectaculares nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.